Sí, también era perseguido en ese momento por la guardia, que la guardia fronteriza, que en esos campos era lo que generalmente se veía y creo que todavía pasa. Y ahí es donde se produce su amigo, él se siente traicionado, lo amenaza y una madrugada lo espera en un lugar y le y le quita la quita la vida. vida. Señores, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a otro episodio del podcast Hablemos de Escritura y algo más. Como siempre, damos gracias a Dios por concedernos la oportunidad de poder traerles contenido de alto valor. ¿Para qué? Para que conozcamos a nuestros escritores dominicanos, para que conozcamos a nuestra gente. En el día de hoy traigo un invitado sumamente especial. Hace unos días se publicó un libro con un título muy llamativo, título que impactó mi mente al momento de escucharlo. El libro se titula El sicario de la frontera. Al escuchar el título yo dije, wow, el sicario de la frontera. Algo debe estar aconteciendo o qué ideas hay detrás de este libro con un título como este. Así que en el día de hoy, señores, se encuentra con nosotros Pedro Joel Contreras. Pedro Joel Contreras es el escritor del Sicario de la Frontera. Pedro, bienvenido al programa. Gracias, Marcos Márquez. Sí. Qué placer, qué privilegio poder interactuar contigo y con tu público, con tu audiencia. De verdad que gracias por la oportunidad. Siempre, hermano, siempre. Pedro, para esas personas que todavía no te conocen, yo sé que hay muchas personas que sí conocen de ti, conocen tus libros, pero para esas personas que no te conocen, ¿quién es Pedro Joel Contreras y a qué te dedicas actualmente? Tú sabes que uno siempre cree que tú despierta con el momento de que nadie te conoce realmente Sí, y, así y es. tú crees como que la gente te conoce. Sí, de verdad que pocas personas me conocen como escritor, no es algo que yo había desarrollado tanto hacer publicidad, darme a conocer como escritor. El primer libro lo publiqué en el 2018, hace ya 6 años, y me frené. Entonces, ahora pues después de preparar esto, casi a solicitud, este material del Sicario de la Frontera, pues me motivé a continuar con los trabajos ya realizados. Y yo soy un hombre de familia que trabajo en ventas, un hombre de fe que va a la iglesia, un hombre común, un dominicano común. Un dominicano común. Pero actualmente tú te dedicas más a las ventas o a la escritura. Bueno, más a las ventas. Escribir para mí es fácil. Yo he escuchado mucha gente que dice, oye, pero eso es difícil. Bueno, preparar el material ya, organizarlo, y esa es una de las partes más difíciles para adecuarlo y habilitarlo para ser publicable. Pero yo he escrito y tengo ya mucho material de diferentes temas, tópicos, históricos, geopolíticos, que he ido guardando de análisis y que creo que más adelante podría publicar. Pero he trabajado en el mercado laboral de República Dominicana, en el área de venta, en el área mayormente de consumo masivo. He trabajado en la parte de entrenamiento, entrenando vendedores. Trabajé 7 años entrenando el personal de una corporación importante, de una multinacional de aquí de República Dominicana. Y luego continué en ese mercado y ahí me he desenvuelto. He hecho intentos en el mercado de bienes raíces, he trabajado en algunos proyectos de desarrollo inmobiliario, pero ventas en sentido general. Entiendo. Pedro, ¿cómo tú te inicias en la escritura y qué te motivó para hacerlo? Mi mamá es una mujer, una madre soltera, Carmen Zunilda Parra. Ella compró un solar al lado del Club Cultural Liberación Juvenil en Dajabón, en donde yo crecí, Ok, en el barrio sur. Y entonces ella compró un solar y ahí construyó una casita pequeña conforme a las circunstancias y a sus posibilidades. Y luego pues empecé a frecuentar el club. El club tenía no sé si llamarle una pequeña biblioteca y tenía una cantidad de libros.
y yo empecé a leer esos libros. Ok. El que recuerdo que me llevó también a estudiar teatro y a actuar en varias obras. Yo llegué a actuar en varias obras, estuve en las tablas también. Y fue la obra de Franklin Domínguez, Lisístrata odia la política. Wow. Se ¿Eso me, hace qué tiempo? no, yo tenía unos 16 años cuando Wow. leí, menos, pero ya entre los 15 y los 16 yo leí Esa obra. esa obra, entre otras, otros libros que habían, todo lo que habían lo leí, historia, 2 o 3 libros que habían ahí, yo empecé a leer, a curiosear, y ahí se me despertó el deseo de escribir, empecé a escribir poemas. Ok. Lo primero que escribí fue poemas y empecé a escribir, tengo unos ciento y tanto de poemas por ahí ¿Ya guardados. has publicado alguno de ellos? No he publicado ningún poema. No me ha llamado como el deseo de la inspiración de publicar un poema. Siempre lo escribía como pero declamabas también, me invitaban a actividades. No sé si conoces a Jesús Villanueva. He oído hablar de él. Jesús Villanueva, también cuando yo llegué al Evangelio, conocí de los poemas de Jesús Villanueva y fue también una inspiración. Empecé a aprenderme los poemas de Jesús Villanueva y a declamar, pero luego yo seguí escribiendo, viendo temas que me parecían interesantes y guardando. Entonces me di cuenta que tenía una cantidad de material y este material fue de algo del campo, el de El Sicario de la Frontera, algo que vi, una historia que conocí, que mis hermanos contaban, mis hermanos mayores, y entendí que podía ser una historia interesante. Y empecé a buscar un tema. Y bueno, una persona que es de la frontera y que cometió actos de sicariato, yo creo que podía caber bien el sicario de la frontera. Pero, Y ¿tú escribiste el sicario primero que Generación Relevo o Generación Relevo fue primero que el sicario? si supiera que yo empecé a investigar sobre el sicario de la frontera primero que Generación Relevo. Ok, ok. Sí, empecé a guardar material, información. En un momento se me perdió mucho material que había escrito, se me perdieron manuscritos y dije, no, voy a escribir de nuevo. Y empecé a escribir de nuevo, a recuperar una que otra información y fui acumulando esas informaciones. Y luego pues las segmenté por temas y empecé a desarrollar por temas. Yo tengo estos dos más 8 temas subdivididos que yo he ido trabajando sobre esos temas. Ok, entiendo. Entonces, ¿tú soñaste en algún momento con ser escritor? ¿En algún momento tú soñaste eso? Después que escribí Generación Relevo, ese libro me lo revisó y me lo corrigió el apóstol Alexis Angulo. No sé si lo conoce, él vive en Colombia, es dominicano, pero vive en Colombia. Colaboró mucho tiempo con Publicaciones Libertad, a través de quien yo lo conocí. Y él me empezó a motivar, me dijo, pero tú tienes unos temas fascinantes. Le compartí, mira, yo tengo este tema, y le dije, me dijo, pero esos temas son fascinantes y todos son comerciales. Entonces, ¿por qué tú no te pones a escribir? Tú puedes convertirte en un escritor. Y entre él y Esdra, yo puedo decir que fueron mis principales motivadores para yo sentirme que podía convertirme en un En un escritor. escritor. Ok, excelente. Háblame de tu libro El Sicario de la Frontera. Yo quiero que tú me des una descripción, puede ser lo más corta que tú entiendas, sobre Generación Relevo, aunque el enfoque directo será El Sicario de la Frontera, porque yo quiero que el público vea e entienda lo que está dentro de ese libro, que no es simplemente una portada que se ve bonita, que tiene un nombre muy llamativo, sino que el contenido es esencial para el conocimiento que nosotros necesitamos. ¿Por qué te pregunto? Porque muchas veces nosotros como dominicanos tenemos historias y viene otro de otra nación, de otro país y conoce más de la historia de República Dominicana que nosotros mismos que somos de aquí. Eso es Entonces, así. envuelto en ese libro, yo sé que hay mucho contenido de valor. Ahora, Generación Relevo. ¿Por qué Generación Relevo? Mira, yo miraba en el Evangelio que se da en toda parte, pero era mucho material y decidimos dividirlo en Generación Relevo. Ese yo lo dejé abierto porque fue el primero, pero ya cuando tenía registrado abrimos Generación Relevo Líderes Empresariales, Generación Relevo Líderes Políticos.
Entonces lo sacamos y aquí nos enfocamos en el relevo, en la generación relevo desde la perspectiva bíblica, haciendo un análisis histórico de la Biblia, Ok. cómo se comportó ese relevo generacional desde el principio y haciendo un espejo respecto de cómo se comportan los líderes de esta generación. Y la verdad es que una de las cosas que nosotros hemos replicado, como pasó con el pueblo de Israel, que le empezó a decir, Señor, pero mira que las otras naciones tienen sus reyes y Así nosotros es. no. Sí. Y el Señor dijo, ¿ustedes quieren reyes? Y ahí le mandó a Saúl como Prepárense rey. para lo que viene Sí, entonces. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay mucho problema de relevo generacional. Casi los líderes, yo entiendo que el llamado de Dios es para siempre, pero hay un hay un capítulo del libro que se llama Conociendo tu relevo. Ok. O sea, tú tienes que identificar tu relevo. Tú no puedes empezar a trabajar y llegar un momento que pasó como Josué, que llegó un momento que no había nadie. Exactamente. Josué llegó a un momento, Moisés lo formó, él creció al lado de Josué, vio de Moisés y vio cómo Moisés dirigió y dirigió bien, porque tuvo una formación. Claro que sí. Claro. Entonces, cuando miro la generación, veo que veo muchos liderazgos que se van sin haber dejado un relevo formado, sin haberle impregnado la visión, sin haberlo integrado a su proceso de crecimiento espiritual y también haberle proyectado su visión ministerial para que esa visión continúe. Entonces, yo planteo que en el libro que muchos líderes, su visión muere con ellos por no haber formado su relevo generacional. Sí. En ese tenor, yo empiezo hablando de las generaciones. Tú sabes que hubo 14 generaciones, desde Génesis hasta Noé, desde Noé hasta David, de David hasta Jesús, 14, 14 y 14. Okay. El pueblo, si tú notas el libro de Mateo, empieza empezando, por ejemplo, de Adán. Adán engendró y empieza la genealogía y habla de toda la genealogía, porque para los judíos la descendencia es importante. Sí, claro. Por eso, después de 2000 años, 1900 y tantos años en Europa, ellos decían, somos judíos y somos una nación. Así es. Eso no ha pasado con ninguna nación del planeta. Así es. Entonces, hago una evaluación haciendo una analogía de la carrera de relevo y yo planteo en ese libro 10 principios de relevo. Excelente. Enfocado en la carrera de relevo, que cualquier persona que dirija gente tiene que leer esos 10 principios de relevo. O sea, escúchame que te interrumpa, si yo decido poner en práctica esos 10 razones que tú nos muestras en generación relevo, en mi empresa que se dedica a la venta, por ejemplo. Sí. Yo puedo llevarla a la práctica en ese tipo de empresas. Claro que sí. O sea, no sí. simplemente es un libro que está enfocado a la parte eclesiástica, no, sino que también se puede utilizar en cualquier otro tipo de ambiente de negocio. El liderazgo, los principios de liderazgo son universales. O sea, lo que yo planteo ahí, aunque la base para yo generar el contenido es bíblico, sin embargo, la Biblia es el principal libro de liderazgo que se pueda el más vendido, el más leído en el mundo entero. Perfecto. Entonces, mira, otra cosa que planteo son las divisiones generacionales que se fueron dividiendo en ciclos cortos. Tú sabes que antes se medía la generación por línea directa de sangre. Yo soy tu hijo y los hijos míos son tus nietos y entonces tú eres una generación, yo que soy tu hijo soy una otra generación y los hijos míos son la tercera generación. Sí, así es. Como los cambios sociales se fueron dando tan drástico y tan rápido a partir de 1900, los últimos 124 años, las generaciones, hay 8 generaciones que yo la defino, la analizo, la planteo y establezco razones por lo que el evangelio ha bajado, por lo que la gente se ha alejado de la fe, análisis, estudios que se han presentado, todo lo planteo ahí. O sea, es un libro de investigación que no solamente yo estoy hablando, a mí me dio con hablar. No, ahí hay análisis, por cientos, términos porcentuales de por qué hemos bajado un 25% el crecimiento de las personas que reciben al Señor, de por qué
tantas gentes han desertado, por cuáles son las razones y sobre todo cómo nosotros podemos enfrentar eso para que el evangelio pueda seguir creciendo. Pero el evangelio es un mercado, Así no es. deja de Sí. ser un segmento del Claro, no, mercado. claro, eso es así. Entonces, yo creo que cada líder de iglesia debería leer ese libro. O sea, Debería. cada líder de iglesia, cada líder de empresa, de negocio, no importa el área en la que sea. Inclusive, hay un libro que se llama Líder sin cargo. Me encanta ese libro de Robin Sharma, se llama el líder sin cargo, y es donde te enseña a ti que tú no tienes necesariamente que tener un cargo de relevancia para tú ejercer el liderazgo. O Así sea es. que todo el mundo debería leerse este libro. Ahora, vámonos al Sicario de la Frontera, que El es el libro sicario. que yo quiero que la gente entienda por qué el Sicario de la Frontera. Cuéntanos. Bueno, mira, hay otro libro que yo tengo pero ese es totalmente ficticio. Ese es un libro no ficticio, es un libro basado en hechos de la vida real. Algunas historias fueron tomadas de diferentes escenarios para poder enriquecerlo, pero historias que pasaron, Ok. cosas que pasaron. Hechos reales. Sí, entonces te menciono el del libro ficticio porque yo tengo un libro que pienso más adelante publicar, está hecho, que es ficticio, pero es del cuento que me hacía mi hermano. Ok. Y yo espero en algún momento ponerle este audio a mi hermano, que le decimos Ciano Contreras. Él hacía un cuento y de los cuentos de él, pues yo puedo decir que saqué dos libros, uno ficticio y otro no ficticio. Él contaba esas historias y otro hermano mío también que se llama Rafaelito, él se llama José Contreras, también contaban esos cuentos de los campos, de las cosas que hacía fulano, y cuando empezaron a hablar de este personaje que ellos conocieron, ellos lo conocieron, Ok. ellos sabían quién era. Entonces yo dije, wow, pero suena interesante. Pasaron unos años y entonces me vino, yo dije, pero eso puede ser una historia interesante. Y ya yo empecé como en eso, yo empecé a recopilar datos como en el 2010, 2011, empecé por ahí a guardar, a recopilar y a preguntar. Y cada vez que iba al campo, yo soy de restauración. Yo nací en restauración, pero yo salí pequeño de restauración y Ok. crecí en Dajabón hasta los 16, 17 años. A los 17 años, pues con un paso que di en Esperanza, caí en Santiago de los 30 Caballeros, a donde me acogieron. Y Excelente. ya casi no me conocen en la línea, ya todo el mundo cree que yo soy de De Santiago. santiaguero. Sí, y me siento, la gente de la línea que me perdone, ¿verdad? Que es mi gente, y yo me siento, tuve de la línea, pero de Santiago, yo he tenido una acogida en Santiago, la gente en Santiago me ha dado mucho apoyo, me ha recibido como un hijo de Santiago, así que me siento agradecido de Santiago. Entonces ahí empiezo a escribir. Entonces pasaron unos años y después dije, pero déjame publicar ese libro. Después del 2018, yo dije, tengo varios, ¿cuál cojo? De todos los temas que tengo, ¿cuál cojo? Entonces un amigo que hace cine me dijo, trabaja El Sicario de la Frontera, que eso es una película. A mí Wow. el tema me da película. Israel Checo. Entonces me empecé a trabajar con El Sicario de la Frontera, a seguir buscando información, a confirmar datos que tenía, personas que estaban en el extranjero. Fulano, mándame un audio explicándome tal cosa, ¿tú te acuerdas? Ay, déjame ver, que yo no. Déjame recopilar, Déjame a ver ver, si dale para atrás la recuerdo. mente. Claro, mi hermano que yo te digo, yo le decía, mándame información, mándame esto, y él me enviaba audio como de 8, 10 minutos. Y Wow. yo empecé a transcribir y luego a depurar, a clasificar y entonces ya a prepararlo para libro. Y así es como se da realmente. Yo creo que tú eres la persona que yo más detalle le he dado de la creación del Sicario. Así. Entonces el tema, ¿cómo surge el tema? Empecé a pensar en un tema que fuera comercial, que conectara con la frontera, que de alguna manera la gente entendiera que ese escenario fue de la frontera y consulté con algunos amigos cercanos porque no lo había registrado en Onda todavía. Ok. No había hecho el registro porque no estaba terminado, tenía mucho manuscrito, mucho material suelto y después que empecé a redactar y a unir, entonces es que
cuando consulto, oye, ¿qué tú crees de este libro, El sicario de la frontera? Oye, pero eso suena genial el tema. Excelente. Y ahí entonces es que decido ponerle El sicario de la frontera. O sea, todo el contenido que está en el libro fue una historia real. Esa fue una historia real. Muchísimo, Sí. se vivió eso. Pero, ¿de dónde surge? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuál es el personaje? El principio, su desarrollo y el final que tuvo ese sicario de la frontera. ¿Qué lo llevó a convertirse ahora en un sicario de la frontera? Ah, pues tú lo que no quieres leer el libro, No, entonces. yo quiero leer el libro, pero yo quiero que la gente que nos está viendo, tanto aquí en República Dominicana como fuera del país, entiendan que no es un spoiler que le estamos haciendo al libro, Ah, ya. sino que sepan lo interesante, porque Sí, tú me estás sí. dando unos tips acerca del libro, pero yo lo que quiero es que nos sumerjamos en la lectura, En el contenido. en el contenido. Cuando ese libro le caiga en la mano a cada persona, que espero en Dios que sean miles de personas, entiendan de dónde salió el personaje, quién fue y si fue alguien que puede que haya personas que no sepan del libro, pero cuando lo vean, cuando lo lean, digan, wow, pero yo conocí a este personaje. Yo viví ese tiempo, yo viví esa época. Claro. Mira, yo quiero agradecer a dos ingenieros que se me acercaron. Uno es arquitecto y la otra es ingeniera civil. La ingeniera me llama y me dice, oye, yo tengo problema de leer hasta los formatos, los reglamentos de la empresa para que trabajo y agarrado este libro y no me he podido parar. Lo leyó en 4 días. Wow. Sí, lo leyó en 4 días con algunas observaciones que yo le pedí que me hiciera y otro arquitecto con el que guardo relación de cercanía me dice, me había dicho, mira, yo no tengo el hábito de la lectura. Y el pastor le dijo, tú no deberías decir eso porque tú eres un profesional. Sí, sí. Entonces él me dijo, empecé a leerlo y de la primera sentada leí 80 páginas. Wow. Yo no me podía detener. Y es que el libro, empezamos con la vivencia, desde describiendo, tú entiendes, el ambiente que se vivió en la época, contando la historia, qué pasó, el contexto social, cultural, sociopolítico, la relación dominico-haitiana, todo eso se contextualiza en el libro. Lo ponemos en evidencia. Y ahí esa historia va acompañada con todo el acontecer histórico, social, la vivencia de los campos, todo lo recogemos. Y eso es lo que hace que el libro sea enriquecido. Entonces agarramos la historia de una familia, de este hombre que se va al ejército, sale de manera anormal, de una forma no correcta del ejército, hace que le den la baja, luego se pone a negociar en la frontera, que en ese momento no era nada droga ni arma como ahora, que eso es casi, ¿tú entiendes? Pero eran alimentos, pero era contrabando porque era ilegal, no estaba regulado por ningún proceso aduanal, ni mucho menos. Al estar tan cerca de la frontera, por pasos que no había mucho acceso de las autoridades, pues era fácil que, mira, tráeme clerén y yo te voy a, o ven, cómprame azúcar, arroz, arenque, todas esas cosas que en ese tiempo aquí abundaba. Siempre ha habido abundancia, gracias al Señor, de alimentos en nuestro país. Y Haití ha carecido de esa abundancia. Sí. Por eso ellos ha dependido mucho de nosotros para su alimentación. Entonces, él se pone a contrabandear clerén, a comprar clerén allá para venderlo aquí, a comprar aquí arroz y demás cosas para venderlo allá. Entonces, luego su mejor amigo lo traiciona. Wow. Y es su primer homicidio. Él le promete a su amigo que eso él lo iba a pagar con su vida, porque él lo acusó de robo y eso era grande, porque él, a pesar de cualquier cosa, eso era un principio que aprendió en su familia y lo contextualizamos en el libro, de que él no robaba. Cualquiera contrabandear en ese momento no era per se contrabando, sino yo estoy vendiendo. Claro, yo compro un precio aquí y vendo allá. ¿Entiendes? Perfecto.
le damos la connotación de contrabando porque al serlo no queremos que dejar ningún vestigio de que nosotros estamos apoyando el negocio ilegal, ni Perfecto. mucho menos, pero eso fue lo que pasó. El alcohol sí también era perseguido en ese momento por la guardia, que es la guardia fronteriza, que en esos campos era lo que generalmente se veía y creo que todavía pasa. Y ahí es donde se produce su amigo, él se siente traicionado, lo amenaza y una madrugada lo espera en un lugar y le Y quita le la quita la vida. vida. Y Wow. eso lo lleva a la cárcel y ahí entonces empieza su vida de sicariato. Wow. Desde la cárcel. Oye, por la traición de un amigo. Hay que tener mucha cuenta con eso y dado lo que tú nos dices, señores, este libro hay que leerlo. Les recomiendo que lo lean. Yo espero que cuando yo me conecte con el libro me lo lea en un solo día, pero no simplemente leerlo por leerlo. Hay que analizarlo, Sí, hay sí. que contextualizar con la historia, hay que situarse en el lugar donde empezó el hecho, donde inició el hecho. Y mira, sobre eso, antes de que tú pases a la siguiente pregunta, es importante de que yo, con mucha conciencia y de manera muy intencional, llevo una cronología de los hechos. Ok, Hay una cronología de los hechos, cuando pasaron, cómo él creció, después que fue al ejército, después que tuvo la situación en la frontera, una cronología, que cayó preso, lo que pasó después que cayó preso, todo eso está organizado cronológicamente, o sea que la gente no se va a perder. ¿Y ahora qué viene? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué esto aquí? No, es fácil de leer, es un material didáctico. Déjame decirte que el que me escribió, el doctor Emilio Jaques, tiene un doctorado ok, en Historia del Caribe, profesor de Pucamaima de sí, Filosofía y de Historia. muy conocido. Sí, él fue que escribió el prólogo y en principio él no lo quería escribir porque el sicario, él le creyó que era otra cosa. Sí, Pero sí. como él mismo empieza diciendo que tú vas a ver en el prólogo, dice, yo no quería hacerlo, el prólogo, pero cuando me adentré, un hombre que también viene de sus orígenes campesinos, de andar como misionero en muchos campos del país y en otros países, cuando él empezó a mirar la riqueza cultural, dijo, yo lo recomiendo que cualquier sociólogo podría tenerlo como un libro de consulta. Wow, qué bien, hermano. Muy bien. ¿Cuál crees tú que fue la parte más difícil para tú escribir El Sicario de la Frontera? Mira, la parte más difícil fue los conectores, porque como ya yo tenía la historia, como quien dice de primera mano, los conectores, cómo yo conectaba una cosa con la otra, porque algunos acontecimientos pasaban en diferente tiempo. Ok. Entonces, también me faltaba información, detalles. Había muchos detalles que la gente prefería obviar, como nombres. Obviamente, no iba a ser tanto problema porque como quiera, los nombres en la obra están cambiados. Ok. Ahí no hay ningún nombre, los nombres son ficticios. Lo único ficticio que hay son los nombres. Sí, claro, claro. Tú ves, para no comprometer, aunque el inicio de esta obra empieza en los 60, a final de los 60, eh, luego los 70 y de ahí para allá, lo que significa que mucha de esa gente probablemente ya ni estén. Excelente. ¿Ves? Pero esas fueron las partes más difíciles. Tú empezaste a escribir el libro en el 2018, ¿fue que me dijiste? No, empecé con la intención de publicar otros libros y empecé a completar información como en el 2018 con alguna página, pero según mi cálculo yo duré como 4 años, que podríamos decir que si hubiesen sido continuos, hubiesen sido como 4 años que yo Wow. duré investigando sobre ese tema. Para crear el libro. Sí, porque yo fui al lugar a algunos lugares donde me dijeron que pasaron algunos hechos. En algún momento yo quise hacer fotos, pero por algunas asesorías me dijeron, no, no es bueno. Fotos de lugares, fotos de... No, no es bueno que exponga ciertos escenarios. Sí, sí, sí. Entonces, por eso no lo hicimos. Pero fui casi a todos los lugares donde acontecieron algunos Excelente. de los hechos. Tú sabes que la mayoría de escritores hoy en día mayormente se basan en la parte imaginaria. Imaginamos un escenario, construimos una historia, pero me encantan este tipo de historias porque son historias, valga la repetición, que nosotros, que se vivieron,
se dieron en nuestro territorio. Así Y es. mucha gente quizás no la conoce. Pero qué bueno que tenemos personas como tú que se han dedicado a la búsqueda de esa información y la han plasmado en un libro. Que no entiendo, todavía no entiendo por qué, si tú puedes darme una perspectiva de eso, por qué a los escritores de nuestra tierra, nuestros escritores dominicanos, no se le da tanto ese realce a través de la escritura, porque además de historias, nosotros tenemos otros tipos de libros. Por ejemplo, poesía, tenemos muchísima poesía, aquí hay muchísimos poetas, aquí hay muchísimas personas que escriben canciones y esas cosas. O sea que no entiendo por qué no se le da como esa continuidad así, por qué no consumimos más los libros de nuestros escritores. ¿Tú tienes algo que aportarme en caso a eso? Bueno, mira, tú sabes, yo entiendo que tiene mucho que ver con como el manejo de nuestro sistema educativo. Tiene Dite que en el ver con... clavo ahí. ¿eh? Ahí dite en el clavo. Sí, nuestro sistema educativo, aquí todo es muy chabacano. Aquí es muy, todo muy sui generis. Alguien hace alguito de lo que debe hacer y óyeme, eso es una bulla y duramos celebrando eso. Que algo bien, que está bien, que vamos a celebrarlo, pero duramos 10 años celebrándolo. Entonces, déjame decirte que para publicar ese libro, yo recibí apoyo personal de personas, de una que otra empresa amiga que me apoyó, pero yo no recibí ningún apoyo de ninguna institución del Estado. Nadie se interesó del Estado, diputados, senadores, diferentes instituciones. Yo deposité cartas Tocaste solicitando puerta, apoyo ok. y yo no recibí ningún apoyo. Entonces, ¿qué pasa? Que no les interesa a las autoridades. Yo fui donde un funcionario, déjame decirte, del gobierno, por una actividad que yo quería hacer. Y yo le pedí era un proyecto social, o sea, era un proyecto social dirigido a la familia. Y yo dije, mira, esto es para que se convierta en una campaña de valores. Eh, yo puedo decir, te voy a decir, ese delincuente, porque estuvo ya preso porque estafó el Estado. Todavía no se ha condenado, pero según estuvo en prisión preventiva. Entonces, Ok. yo no dudo, porque una persona que te diga a ti, nosotros no tenemos presupuesto para campaña de valores. Textualmente, Wow. frente a frente a mí, una persona que era director nacional de una institución del Estado. Me voy a reservar el nombre, Sí, pero yo claro. no tengo ningún problema en decirlo. No, 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 tranquilo, No, yo no lo resérvatelo. voy a decir, pero no Vamos a tengo ningún obviarlo, vamos a problema. obviar el Entonces, nombre. el punto es que es la educación. Aquí no se trabaja para apoyar la cultura. La cultura, oye, yo soy un escritor y no supe cómo participar en la Feria del Libro Sí. y llamé a quien yo creía que me podían orientar, personas que han participado en la Feria del Libro y mucha gente estaba en el aire. Entonces, ¿cómo podemos nosotros incentivar a que la gente lea si no hay una cultura de lectura? Y a quienes manejan el presupuesto para que se pueda desarrollar una campaña y se pueda llegar a un crecimiento mayor de cultura, no lo hace. ¿Desde dónde lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Wow. Es fuerte, pero es lo real. Tú escribes El sicario de la frontera desde una perspectiva histórica. Tenemos Generación Relevo, enfocado mayormente en la parte eclesiástica, pero que puede ser utilizado en cualquier tipo de modelo de empresas. Sé que tú eres declamador, poeta. O sea, ¿podremos ver a Pedro Joel en un momento publicar un libro de poesía? Es posible, sabe que me han motivado a que lo haga. No dudo que en algún momento, porque tengo muchos poemas, poesía, en diferentes renglones, tú sabes, décimas y demás. No dudo que en algún ¿Alguna que momento, tú recuerdes ahora mismo, que te llegue ahora mismo a la mente? ¿Alguna poesía ahora mismo que te llegue a la mente? ¿La recuerdas? sí, hay una que dice, Amor de tiniebla. Dice, me paro y observo qué bello está el campo. La naturaleza me brinda su encanto. Ya es un poco tarde y va a oscurecer. Siento en mi tristeza y no sé por qué. Ahora veo que el sol cae poco a poco y mi corazón se detiene un poco. El sol ya me brinda su último calor, lo mismo que brinda aquel gran amor. Ya se ocultó el sol, llegó las tinieblas
y quedar en ella por toda mi vida, porque tu partida se llevó mi luz, la luz de mis ojos, mi amor, eres tú. ¡Wow! Pero eso tiene que salir al Un público, hermano. pedacito ahí. No te quedes con eso. Tráelo al público. Señores, hablar con Pedro Joel es algo tremendo. Me encanta, hermano, hablar con personas como tú, porque yo sé que tu mente está sumamente ampliada, Amén. tanto en el Así es. conocimiento bíblico, el conocimiento histórico. Pedro, ¿tú crees que para escribir se necesita alguna condición especial para ser escritor? Sí. Sí, ¿por qué tú crees que se necesita alguna condición especial? La condición especial que se necesita es que tú quieres escribir. Si tú quieres. ¿Un escritor nace o se hace? Yo creo que se hace. Ok. Porque tú sabes que hay personas que nacen con la inspiración, o sea, o por la familia de la que vienen. Sí. Nacen con la inspiración, otros se hacen escritores. Pero tú dices que un escritor se hace. ¿Qué necesita una persona que nunca ha escrito siquiera un ensayo, por así decirlo, para hacerse escritor? Lo primero es identificar que realmente tú quieres escribir o tú quieres hacer una publicación o tú quieres dar a conocer algo. Porque hay muchos escritores que simplemente han publicado la historia o la biografía de alguien. ¿Entiendes? Tú dices, bueno, pero yo, por ejemplo, todo lo que escribo ahí es sobre alguien, el sicario de la frontera. Ahí hay muchos personajes. Okay. Ese es un libro que tiene muchos personajes. Yo saqué aparte una lista amplia de personajes que de alguna manera gravitan en este escenario. Pero si tú quieres escribir y publicar, tú vas a empezar a buscar y te va a formar y vas a buscar la información que tú necesitas para hacer lo que tú quieres, ¿tú entiendes? Porque si tú quieres ser pintor, ningún músico, por más talento que nazca, si no practica, se hace músico. Así es. O sea, tú puedes decir, yo nací para ser músico, pero si usted no fue a una escuela de música, papá, o no se puso a practicar en el patio, lo que sea, que alguien lo oiga, o que por lo menos empíricamente usted empiece a practicar, a tocar la guitarra, usted no va a ser músico. No se va a hacer músico. No se va a hacer músico. El escritor aprende a escribir escribiendo. Escribiendo. Entonces, ¿por qué escribe Pedro? ¿Pasión o condición económica? ¿Beneficio económico? Si supiera que no es por beneficio económico, aunque yo quisiera que se vendan los libros, pero ojalá y mañana me digan, no, pero tú puedes vivir de la venta de los libros, pero no es mi ingreso, no es mi ingreso. Uno quiere cubrir los gastos, uno tuvo un gasto considerable, tanto en el proceso de investigación y eso, pero yo no escribo no lo estoy esperando para comer. El dinero de los libros, claro que no. Claro, no, eso es así. Y más temas como esto que, aunque le chocan a algunas personas, pero de otros muchos, se benefician de ellos. Así es. Como sociedad en materia intelectual, nosotros tenemos problemas graves actualmente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la juventud no se está interesando mucho por la lectura, sino que les apasiona más el síndrome del dedito hacia arriba, como yo le llamo, y no tomar la iniciativa de sentarse a leer un libro. ¿Cuál sería tu consejo para la juventud de hoy en día en torno a este tema? Bueno, hay una frase que es mía, que scrollear, ¿verdad? Que es subir. Sí. Es más fácil que ojear. Sin embargo, tú puedes creer que gran parte de mis informaciones es con audios. Okay. Yo soy muy auditivo. Y, por ejemplo, cuando yo quiero analizar algo, yo hablo y luego escucho. Lo que significa que lo que debe haber en nuestra generación, y parte de eso lo planteo ahí, en un capítulo que habla de una generación de cambio. ¿Cómo nosotros vamos a trastornar positivamente nuestra generación en la medida en que cambie nuestra mentalidad? Porque nosotros estamos sobre conceptos. Un concepto es un pensamiento, es una idea que luego se materializa. Aquí hay un concepto en este estudio. Déjame decirte que felicito al dueño de este estudio. Está muy bonito todo, ¿verdad? Armónico.
las luces, todo, pero eso es un concepto que él pensó y luego lo materializó. Excelente. Si nosotros no formamos una generación que aprenda a conceptualizar, ¿cómo se aprende a conceptualizar? Leyendo, interpretando, analizando, interactuando. Entonces, cuando yo agarro un tema, yo interactúo con ese tema. Y a veces yo tiendo a ser medio confrontativo. Mira, Ok. espera, pero buscando Pensamiento crítico. efectivamente sacar un poquito más de lo que es. Entonces, sí tenemos que, yo diría, le haría un llamado a la generación de que trate de involucrarse. Si usted no le gusta leer, oiga audiolibros. Si usted no quiere, si usted Ojear. quiere conectarse a la tecnología, lo que tiene que cambiar es el contenido que usted está consumiendo, porque consumir tanto, nosotros lo estamos leyendo en familia. Yo tengo Ok. 4 niños y mi esposa me dijo, vamos a leerlo en familia el libro, porque la regla era que los libros que yo escribo, todos lo tienen que leer en la casa. Excelente. Entonces, a este lo estamos leyendo en familia. Y ellos me preguntan, papi, ¿y esto? Y hay cosas que ellos van a saber que el público general no, quizás no lo sepa porque ellos están conmigo No, y tú le das más detalle a ellos. y le doy más detalles de Claro. cosas que probablemente yo no pueda decir abiertamente. Entonces, a los hijos míos y yo estamos leyendo ese libro. Yo hago eso con ellos. Agarramos la Biblia. Yo trato de que no se me involucren. El mayor, el de 2 varones, tiene 15, pero es muy disciplinado. Y él se entra a la computadora porque él tiene su canal de YouTube, él crea su video, él hace todo con inteligencia artificial, ya él tiene su canal. Ok. ¿Tú entiendes? Y entonces el pequeño yo se lo asigno a él, le digo, mira, esta es la tarea para que tú me lo supervises, para que el niño no se meta en las redes, porque también nosotros debemos supervisar, pero lo que tenemos conciencia debemos ser autocríticos. Lo que yo estoy consumiendo, ¿qué me deja de beneficio? Exacto. Si no somos autocríticos, nosotros vamos a vivir en la degradación porque nos estamos degradando realmente. Así es, así es. Pedro, ¿cómo defines la disciplina? Tú sabes que yo he tenido que trabajar mucho con la disciplina porque una de mis desventajas es que yo había sido muy indisciplinado. Perdón. Y disciplinarme ha sido, como te digo, uno de mis retos. En una ocasión, a un instituto en Santiago que me invitó a dar un taller me dijo, trae un taller. Y yo le dije, ok, ¿y qué hablo? Me dijo, no, es para emprendedores. Yo le dije, ok, yo tengo una debilidad y la voy a exponer. Me dijo, ¿pero cómo es eso? Digo yo, sí, yo soy un procrastinador y yo voy a hablar de cómo vencer la procrastinación para yo exponerme y poderla vencer. Ok. Sí, porque a veces nosotros creemos que ser perfecto o vender que somos perfectos es que nos va a dimensionar. Sin embargo, la gente compra lo que tú eres naturalmente, cuando claro. tú eres natural. Entonces, yo he trabajado la disciplina, he superado, he hecho hábitos. Nosotros somos de hábitos. Sí, claro que Y sí. como somos de hábitos, tú tienes que cambiar. Los hábitos no se dejan, se sustituyen. Así Entonces, es. cuando tú sustituyes un hábito por otro, eso yo he ido haciendo. Cambiando de hábito, me ha ido dando resultados. Y hay un libro que mi niño subió en su canal de YouTube que se llama Hábitos Atómicos. Sí, James Clear. Efectivamente. Y yo empecé, como yo soy auditivo, a escucharlo. Y me di cuenta que yo iba dando pasos, pero debía reforzarlo. Ok. Y entonces empecé a reforzar pequeños detalles. Un pequeño cambio que tú hagas en tu vida, eso va a repercutir en todo, en lo que tú puedas, en todos los resultados. Y el hecho de poder escribir, déjame decirte que mi pastora me dice, es que tú te metes en muchas cosas. Ella me dice... A mí me pasa lo mismo. Sí, pero tú sabes que yo en realidad yo no estoy en muchas cosas. Lo que yo hago es que, por ejemplo, como ya yo tengo los libros escritos, ya hay una persona que me trabaja la venta, la publicitaria, yo no hago más que generar el contenido y aquí está. Eso no me cuesta ningún tiempo y yo me tengo que sentar a escribir. Si yo no lo hago, no soy yo. Así es. Yo tengo cerca de 25 años escribiendo. Wow. Y yo siempre escribo algo y lo guardo. Entonces, si yo escucho algo o me llega una musa de un tema y yo me fajo a escribir, eso es mi naturaleza. Yo puedo escribir
Mi niña de 16 años dice, papi escribe en medio de un terremoto. Sí. Sí, porque yo a veces, o que está haciendo calor, o que hay un ruido de música, espérate, y me fajo a escribir. O sea, Me llegó algo. me llegó Voy a algo escribirlo. y yo lo escribo. Por eso es que el Así. escritor siempre anda con papel y lápiz. Sí. Y como está la tecnología hoy en No, día, que ya claro. podemos usar el móvil, entonces escribimos ahí en el blog de notas del móvil. Así es, ¿no? Yo tengo Pero ese blog siempre de se está notas que escribiendo. ya tú sabes. ¡Wow! Full. Lleno. ¿Cómo reacciona Pedro Joel a los obstáculos y problemas que le presenta la vida? Yo siempre digo que lo que no depende de mí, lo que yo no controlo, yo no me afano por lo que no controlo. ¡Wow! ¡Qué bien! Yo avanzo dentro de lo posible, he tenido muchos obstáculos, pero yo sigo avanzando y lo que puedo lograr en base a mi esfuerzo, dependiendo primero de mi Padre Celestial, del Eterno, doy pasos y sigo avanzando en lo que depende de mí. Lo que no depende de mí, No te preocupes. yo no me preocupo. Eso es así. Y usted sabe que mayormente, o la mayor parte del tiempo, uno vive preocupado por cosas que no controla. El tránsito, Sí. qué va a llover, qué no va a llover. Son cosas que uno no controla y uno siempre vive preocupado por ellas. Así es. Pero esos son gajes de la vida, como dicen del oficio. Así es. Pedro, si tuvieras que recomendar un libro, el que tú consideras que es el mejor libro que hayas leído, ¿cuál sería? Wow, que hay muchos libros que de verdad. Pero, por Recomiéndame ejemplo, 3. bueno, mira, ahí está Actitud de Vencedor de John Maxwell. Ese para mí es un buen libro. Hay otro libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Ese es un libro que yo Miguel recibí. Ruiz. Sí, es un libro que yo Mira que recibí. escúchame, él tiene el quinto acuerdo ahora. Salió el quinto acuerdo. Es verdad. Sí, salió el quinto acuerdo. Me lo voy a leer, lo voy a comprar. Sí, es es como una especie de compendio que te va orientando, que te va contextualizando sobre un conglomerado de realidades pero es un libro que yo recomiendo. Y como siempre me ha gustado, yo he trabajado con gente por muchos años, he dirigido personal en algunas empresas, las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo. Wow. Me dijiste 3. El primero fue el de Actitud de Vencedor. Actitud de Vencedor, de John Maxwell. John Maxwell. Sí. El de Los Cuatro el de Acuerdos. Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. Y este de ahora, Las 17 leyes. señores, anoten esos libros por ahí. Que si Pedro lo está recomendando, es porque son muy buenos. Ahora, yo sé que John Maxwell, a nivel de liderazgo, creo que ahora mismo está en el supreme. Está entre las 10 mentes más brillantes del planeta. Sí. Pedro, tú sabes que nosotros siempre tendemos, como tú hablabas anteriormente, a dejar las cosas para después, procrastinar, Sí. es la palabra. Tu consejo, además de que tú ya lo has puesto en práctica, el hacerte disciplinado tú mismo, pero un consejo que tú le puedas dar, tanto a la juventud, a los adultos, a los ancianos, a todo el mundo, con relación a dejar las cosas para después. ¿Cuál sería tu consejo para ese tipo de personas? Mira, la Biblia dice en Eclesiastés, todo lo que te llegue a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Porque el Seol a donde va, no hay obras. O sea, tú no vas a poder hacer nada cuando te mueras. Lo que significa que no, lo voy a dejar para ahorita. Lo voy a dejar para mañana. Si lo puedes hacer, hazlo de una vez. Sí. No lo postergues. Y yo considero que las cosas se hacen haciendo. Se hacen haciendo. El sicario me disciplinó, yo podría decir. Porque yo tuve que dar pasos y había cosas que se me caían. Yo tenía que buscar alternativas. Muchas cosas Es más, humanamente, con lo que me pasó antes de la publicación del sicario, era para que no saliera. Wow, pero fue grande Pero entonces. sí, tuve muchas dificultades para publicar ese libro. Y yo dije, vamos a publicarlo y vamos a salir. Y ahora mismo yo tengo invitaciones fuera del país. Hay una editorial que está interesada en
en promoverlo, en venderlo fuera. Y hay muchas ofertas sobre el sicario. Le ha gustado mucho el tema a la gente, pero te puedo decir que si yo me hubiese llevado de las dificultades, vuelvo y lo cierro y probablemente me hubiese quedado ahí. Nunca lo hubieses hecho. Así es, pero cuando lo publiqué, inmediatamente yo agarré el otro. Ya yo estoy revisando el otro, ya yo estoy analizando cuáles temas, porque el que viene es una bomba, es conflictivo, es un bucapié. ¿Podemos decirle el título a la gente? No, todavía no. ¿No me quieres revelar el pero título? te prometo que te voy a llamar cuando haga algunos ajustes y te voy a decir cuál es el título. Excelente, excelente. Pedro, pues para terminar, ¿dónde podemos encontrar tus libros actualmente? Bueno, hay un acuerdo, estamos en proceso de colocación en las librerías. No quisiera decir en cuáles librerías, aunque ya nos han mencionado varias que se están haciendo las negociaciones. Ya va para Amazon, tú sabes, estábamos esperando algunos, tú sabes, porque como uno trabaja subordinado con acuerdos que uno tiene que cumplir, por eso tuvimos que hacer salió el martes pasado el libro, o sea, lo presentamos al público, nuestro primer lanzamiento, pero ya va a estar disponible en todas las librerías y en Amazon y ya la gente puede mirar algunos detalles en el sicariodelafrontera.com. Ok, o sea que tiene su propio sitio web donde pueden ver, analizar el libro. Así es. En caso de quererlo de manera física, ya tendría que ser directamente en contacto contigo. Por ahora sí. Ok. No sabemos el tiempo en específico en el que va a estar disponible en librerías. Bueno, yo estimo que ya para la próxima semana, porque ya como van los acuerdos tan adelantados, considero que, porque ya tenemos pedidos de algunas librerías, solo era cerrando las negociaciones, poniéndonos de acuerdo y ya va a estar en las principales librerías del país. Bueno, Pedro, pues mira, para mí ha sido un placer inmenso el poder tener esta conversación contigo. Yo me voy a llevar mi Sicario de la Frontera. Claro que sí. Me voy a llevar mi Generación Relevo. ¿Sabe qué me impresiona muchísimo? Y quisiera que todos los que nos escuchan, los que leen, lo pongan en práctica, lo que me dijiste que haces con tu familia, con tus hijos. Ajá. Leer, analizar, que esa es una cultura que nosotros estamos perdiendo hoy en día. Por eso no leen los hijos, si papá no lee. Y papá llega a casa. Generación Relevo. Papá llega a casa, o toma una tableta, o toma una computadora, o toma un celular, y cada quien está enfocado en un dispositivo electrónico. Así es. La dedicación a los libros, muy corta. El analizar, por ejemplo, un texto bíblico, muy deficiente. Y eso creo que es uno de los males que tiene nuestra juventud tan estancada hoy en día. Así que, señores, yo les motivo a que lean, escudriñen, como dijo Jesús de Nazaret, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Así que, además de las escrituras, lean libros, historia, conozcan nuestras historias. Vamos a conocer nuestra historia. Así que el libro El Sicario de la Frontera, aunque todavía no está en librerías de manera pública, que como nos dice nuestro invitado Pedro Joel Contreras, estará pronto, próximo a la semana que viene, si Dios lo permite, estará ya en librerías. Así que manténganse atentos, porque también en este canal, en este programa, vamos a hacerle de conocimiento cuándo estará ya disponible en librerías. Y si alguien lo quiere de manera física, puede escribirme, dejarme un comentario, o en su defecto yo lo pondré en contacto con el mismo Joel para que puedan adquirir su libro, El Sicario de la Frontera, Generación Relevo y todo lo demás que vengan, si Dios lo permite, de aquí en adelante. Tú sabes que ya, para cerrar, alguien me preguntó, ¿hasta qué cantidad de libros tú piensas escribir? Ahora yo te hago la pregunta a ti. ¿Qué cantidad de libros tú piensas escribir? Bueno, yo tenía 10 temas guardados y la semana pasada me llegó otro tema. O sea que mientras el Señor me dé vida y tema, yo estaré publicando. Bueno, gloria a Dios. Señores, este fue un episodio más del podcast Hablemos de Escritura y algo más. Así que manténganse atentos a todas las demás publicaciones. Y Pedro, gracias por haber estado con nosotros. Esperamos en una próxima ocasión
o en un próximo libro, o en una segunda edición del Sicario, o en una segunda edición de Generación Relevo. Esperamos volver a encontrarnos en otro espacio así como este. Así que, Pedro, muchas gracias y que Dios nos siga bendiciendo cada día. Gracias a ti por la invitación, de verdad te agradezco inmensamente la oportunidad y de verdad que espero volver a estar en este escenario contigo. Muchas gracias, señores. Esto fue todo por el día de hoy. Que Dios nos lo bendiga. Amén.